Y llegamos a Tupiza. Por ahí hay ropa usada, de marca, de segunda mano, muy buena. Unas cositas compramos muy barato. Buen día, buen día. Hizo un frío anoche, como menos 5 grados más o menos, así que menos mal que estamos acá adentro con calefacción. Menos mal, compresadita. Y hoy sí, hoy se viene Salar de Uyuni. Ya es tempranito, hace mucho frío, pusimos las motos al sol para que se vayan calentando y nos vamos al Salar de Uyuni, el salar más grande del planeta. ¡Vamos! Para llegar al salar hay que salir del pueblo de Uyuni unos 22 kilómetros por carretera de asfalto hasta llegar al pueblo de Colchani y ahí sí adentrarnos al salar. Llegamos al salar de Uyuni. Llegamos al salar de Uyuni. Otro punto que queríamos conocer en nuestro recorrido por América. Qué hermoso, gente, qué hermoso que es. Qué grande. Y por primera vez India y Moro pisando sal uyunesca. No sé cómo sería. La sal de Uyuni, piso de Uyuni. Supuestamente vamos por el caminito que vamos a encontrar las banderas. El famoso foto con las banderas. Por suerte no hay tanta agua, porque cuando hay agua se oxida todo. Y nosotros prevenimos un poco, tirándole W40 todos los tornillos y cosas de la moto, más que nada abajo de la moto y de la cadena. Qué belleza, miren lo que es. Qué inmensidad. ¡Qué inmensidad! Este salar es uno de los más grandes y más altos del planeta Tierra. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados de dimensión. Es inmenso, gente, inmenso. Y antes acá corría un río que se secó hace miles de años atrás. Se secó y dio vida a este gran salar de Uyuni. Acá para meterse bien adentro hay que con guía, si no es imposible. Es muy peligroso porque te perdés, no hay puntos de referencia, no hay nada que uno pueda ubicarse para volver. Nosotros bajamos un mapa satelital para ahora ir hasta los puntos turísticos del Dakar y de las banderas, así que vamos guiándonos con eso. Y hace demasiado frío, gente, mucho frío. Yo no sé cuántos grados estará haciendo, pero bajo cero debe estar 1 grado bajo cero seguro. Se me están congelando las manos. Estamos llegando al punto más conocido del salar de Uyuni, el punto Dakar y el punto de las banderas. Qué belleza, no puedo creer que ya estemos acá. Tantos viajeros hemos escuchado hablar del salar de Uyuni. Tantas veces pensamos en venir y trabajando y demás, nunca nos daban los tiempos para hacer este viaje hasta acá. Por fin logramos llegar. Llegamos. Ay, qué belleza. Ya estamos ahora en el hotel de sal. Adentro se puede entrar, hay un montón de esculturas hechas de sal, como esa que está ahí. Bueno, la del Dakar, que es la que está allá atrás, que recién fuimos, también está hecha de sal. Ahí tenemos la famosa monumento de las banderas de Uyuni. Ahora hay gente, hay unos turistas, así que vamos a esperar y nos vamos a sacar una linda foto ahí. Y estamos adentro de una parte del primer hotel de sal de Bolivia y del mundo. Miren lo que es. Los ladrillos también son todo de sal. Impresionante. Todo hecho en sal. Y la sal es bien... La sal que se encuentra, miren, parece sal gruesa. Todo en granitos. En parte está más compactada y en parte está hecha así en granito. Los bancos, todo hecho en sal. Miren las esculturas, qué bellas. Oh, qué linda, mirá. Esta es como una chola, ya tenemos una llama. Y ahí tienen todas las habitaciones y esto sería lo que es el comedor. Bueno, logramos sacar una foto antes que llegue toda esta gente. Gracias a Dios, y salió hermosa. Ahora nos vamos a un lugar que se llama Escalera al Cielo. Así que guantecito porque el sol está hermoso, pero andando se me morí de frío. Vamos, amor. Qué grande, qué inmensidad. Pensar que esto era un río entero, completo y lleno de agua. Que cuando llueve, cuando es temporada de lluvia, esto también queda lleno de agua, porque llueve y la sal no absorbe, entonces queda
toda una película llena de agua arriba. Es muy conocida la foto con el agua, pero no se alcanza a ver la sal. Y es muy lindo porque queda como un espejo que refleja el cielo y parece que no tiene fin, es espectacular también. En la cámara no se va a escuchar, pero es impresionante cómo se escucha el que cruje la sal seca cuando uno va pasando por encima de la sal. Y hay muchos pozos también que abajo no se ve nada, no sé si hay agua o qué, pero hay unos cuantos así. Subiendo a la escalera al cielo. ¿Estás tocando el cielo, amor? Creo que sí. Hace frío. No sé si te mereces el cielo. Oh, tengo el cielo ganado, me morro. Y llegamos a un museo aparentemente de sal también. Miren qué cantidad de esculturas que hay. Vamos a ir a recorrer. Y llegamos al Museo de los Artesanos de Sal. Así decía el ticket. Sí. Bueno, la boludez. Artesanos de Bolivia en sal. Es muy grande. Hay un montón de esculturas dispersas por todos lados. Tenemos, ¿qué sería? Una imagen como inca parece, ¿no? Sí. De un águila. Después tenemos la mano, la famosa mano, pirámide, ahí tenemos un loro aparentemente. No, tiene un coso acá. Entonces, ¿qué es para vos? A ver, Puede contame. ser un calao. Ah, un tatú mulita, allá atrás hay un tatú mulita. Ahí. Allá hay unas llamas, hay, bueno, un montón. Miren lo que es la sal. Sal gruesa. Real gruesa. Como para asado. Impresionante. Parece nieve, pobre India, mirá ya cómo están llenas de sal. Una buena lavada vamos a tener que pegarle cuando volvamos a Uyuni, al pueblo Estaba Uyuni. pensando que aquí te lavan la moto con agua que también tiene mucha sal. ¿Sí? Pero al menos enjuagarla un poco y después cuando encontramos agua más dulce volverle a tirar agua. Sí, señora. Este gran manto blanco que vemos incluso desde el espacio es una de las más importantes reservas de litio del mundo y cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. El salar de Uyuni contiene aproximadamente 10 millones de toneladas de sal, de la cual 25.000 toneladas son extraídas cada año. Por debajo de la gran pared de sal recorren varios ríos subterráneos y reservorios de agua. Mira, acá están los ojos del salar que le dicen. Es agua que brota desde abajo del suelo y está lleno toda esta parte. Miren, tienen ahí. Allá también está brotando. Estos son los pequeños pozos que yo les decía que cada tanto se ven. Y claro, debe ser que pasa agua abajo porque se ve un pocito con agua. Mira, acá hay una otra chiquitita y sale agua también. Como burbujea. Igual el agua no es caliente, es súper fría. Tienen otros colores también, se ve que tiene algo de azufre. Se ve que se va por abajo, ¿sí? Por Claro, todo el sal. y abajo hay como un túnel de agua, ¿no? Sí, porque como que se va para allá. No sé si se puede tocar en realidad, yo toqué, pero no te lo pongo en la boca por la duda. Bueno, no sé si tendrá algún otro componente, porque tiene un color más rojizo que en otros lados. Impresionante la cantidad. Escuchen el ruido que hace. Y se ve que de acá toda esta agua va por allá, ahí se forma como una lagunita pequeña y desaparece, así que seguramente ahí se mete por abajo de toda la salina y va corriendo por abajo. Como es tan duro el suelo, súper duro, debe hacer todo un túnel por abajo y igual queda firme arriba. Hay varias leyendas del salar de Tunupa, como lo llaman al salar en lengua aymara. Una de estas cuenta que Tunupa, Cuscu y Cusina, las montañas ubicadas al borde del desierto, en algún momento fueron dioses gigantes. Cuscu estaba casado con Tunupa, pero Cuscu huyó de Cusina, lo cual generó que Tunupa se pusiera a llorar durante la lactancia de su hijo. Sus lágrimas se mezclaron con la leche, dando origen al gran salar de Uyuni. Pidiendo permiso a los dioses, nos pusimos un rato a divertirnos este gran manto blanco.
Bueno, después jugar un buen rato en la salina, andar de un lado para el otro, saliendo ya del Salar de Uyuni, despidiéndonos hasta no sé cuándo, si habrá una próxima vez o no, despidiendo el Salar de Uyuni y su inmensidad. Ahora sí, hay que ir a lavar las motos, urgentes para que no se oxiden. Acá cerquita, ustedes vienen de ahí, del Salar, entran por acá, bien sobre la ruta está el lavadero donde estamos lavando las motitos. Porque si no se quedan llenas de sal y eso corroe todo. Encontramos acá el lavadero, que hay unos cuantos, averiguamos los precios y a la pegar lavadita. Le toca a la Moro y después a India. Por suerte igual como estaba bastante seco no se llenó mucho de sal, estaban bastante limpias. Ahora cuando está mojado, ahí se complica. Y a la vez también como le echamos WD-40, están bastante protegidas los tornillos y eso. Momento de lavado de India ahora. Lavadita y a la cucha porque hace un frío. Mientras Esperancito me lava la moto, les cuento que en el Salar de Uyuni se puede acampar también. Pero hace como menos 10 grados en estos días porque estamos en invierno. Bueno, todavía en realidad no estamos en invierno, pero estamos llegando al invierno. Y la verdad que nuestro acampe nuestra carpa y nuestra bolsa de dormir no son para tan baja temperatura. Así que intentamos al menos buscar un lugar con calefacción para poder pasar la noche. Y nos dijeron que en verano sí es muy lindo, así que si alguno tiene la oportunidad de ir en verano y acampar en Salar debe ser precioso porque el cielo se ve increíble. Así que bueno, listas las motitos, limpitas y a seguir viaje. Bueno, hoy a punto de salir para Potosí. Día. Fresca la mañana hoy. Nos vamos de este hotel que se llama Alojamiento La Gran Estación. Muy bueno, recomendado. Y como todos los alojamientos siempre hay viajeros. Y nos encontramos con el amigo aquí, el Andre, instructor de off-road que tiene ahí en San Pedro de Atacama. Y nos vamos de Uyuni. Miren la vista que tenemos de acá, del Salar, de una parte del Salar. Qué belleza, gente. Bueno, Uyuni atrás, Potosí hacia adelante. Potosí 184 kilómetros. Qué inmensidad, a lo lejos uno toma dimensión de lo gigante que es. Y de acá se ve solo una parte, pero el otro lado es mucho más grande. ¿Y acá que tenemos, gente? ¿Un corte? No creo, ¿eh? No, porque no. Si fuera corte no estarían pidiendo los papeles. No sé qué dice el chaleco. El camión le dio un papelito. A ver qué será. Al final era un control aparentemente de camiones solamente. No un corte ni nada. Parecía porque nosotros ya nos dijeron que se habían levantado los cortes, que no había protestas en estos días. Dejando atrás Uyuni, nos adentramos al departamento de Potosí, atravesando la cordillera occidental y la cordillera oriental. Un paisaje de altiplano nos rodea, con bosques secos, desiertos y lagunas. El paisaje es tan atrapante que nos quedamos un par de horas contemplando la inmensidad, las alpacas, vicuñas y llamas que se tornaron parte del paisaje común de Bolivia. No podemos dejar de agradecer a la vida por este privilegio de vivir como siempre lo soñamos, de transformarnos, sorprendernos con lo más simple, de lo extraño y de lo nuevo, de morir y volver a vivir.
y estamos muy cerquita ya de llegar a Potosí, Bolivia, una de las ciudades muy nombrada por su actividad minera, es muy conocida y porque tiene algo muy interesante que es la Casa de la Moneda. Fue la primer casa de la moneda de Bolivia y se nota la actividad minera que hay acá, es todo minería, todo alrededor. Todavía no llegamos a la ciudad y ya se ve una gran actividad en las montañas y de camiones y movimiento de gente importante. Y bienvenido a Potosí. Miren que son una cantidad de camiones. Llegamos a Potosí, una ciudad más de este hermoso país, Bolivia, que nos viene sorprendiendo. Bueno, el GPS nos manda por acá. No sé si está bien o está mal, pero es rara la entrada a Potosí. Pensé que era como una ciudad más grande. Bueno, es grande, pero con más infraestructura. No sé, me imagino otra cosa. O bien nos mandó por cualquier lado. De que estamos saliendo por donde entramos hoy. Efectivamente, el GPS nos había mandado por cualquier lado. Una vez más. Ay, Dios. Ya creo que estamos en dirección correcta. Y en la cola de camiones para ir a la estación de servicio. Encima todos estos días hubo cortes. Está re complicado el tema del combustible. Nosotros venimos zafando hasta ahora, conseguimos personas que nos vienen ayudando a cargar. En ese sentido tenemos un montón de suerte hasta ahora en Bolivia, porque nos han contado otros viajeros que se les hizo muy difícil cargar combustible acá en Bolivia. Qué lindo esto, Potosí, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Llegamos a las calles de subidas y bajadas de Potosí. Impresionante la cola de gente de camiones. Miren lo que es. Llevamos como 5 cuadras. Pobres camioneros. Qué trabajo realmente. Encima que tienen que hacer kilómetros y kilómetros. Bueno, esto no sé si serán que tendrán que hacer muchos kilómetros porque tienen volquete. Deben ser de las minas. Seguramente son mineros. Pero miren la cantidad. Algunos ya estacionaron acá, se fueron y después más tarde vendrán. Está bastante rota la entrada de la calle en esta ciudad. Ten cuidado también porque con tanto tránsito que te meten por cualquier lado. Encima de subida. Acá está medio trancado porque hay unos camiones. Ay, volvemos a la urbe. Increíble las calles langostitas y empinadas que son. Esto ya me está haciendo acordar de Brasil, los pueblos de la Estrada Real, muy parecidos. Oh, y acá que ya estamos entrando en la parte histórica de la ciudad, miren lo que es esto, qué belleza. Ahí tenés el espejo para mirar. Esta es la iglesia, supongo. Dale, no viene nadie. Mira, es que está difícil esto. Si más los vehículos van despacio, ellos porque pueden y nosotros se nos recomplica con la moto. Y están despacio. Andate más lejos, no vayas tan cerca. Es una ciudad para ir caminando, no con la moto cargada. Mi transmisión está haciendo ruido. Tiqui, tiqui, tiqui. O sea que la cadena ya no quiere más. Bueno, este es el hospedaje. Y tenemos que entrar por esa puertita de ahí. Y eso es todo lo que se abre, amor. ¿Va a entrar bien ahí? Hay que entrar bien derecho. ¿Vas a tener que hacer así? ¿Así? La veo difícil. Bueno. Entra, ¿no? Si la chica esa que entra en moto más grande. Pasa que hay que hacer la maniobra, ¿no? ¿Me podés tirar un poquito para atrás o está muy difícil? Yo soy la otra. Bueno, ahí vamos. Bueno, una moto lista. Lo más derecha que pueda. ¿Por qué no te saco el bolso del tanque antes? Para que mira a ver. Está complicado. De pedo si entra esto, pero bueno. Aló. Eso. Para ver. Para, amor. Para. Que miro. Bien derecho. Eso.
todo sea por tener las motos dentro. Muy bien. Misión cumplida. Ya nos instalamos en la plaza de Potosí a tomar mate. No almorzamos nada. No almorzamos nada, seguimos. Uno mate con unas tortas. Unas tortitas con queso. Con queso. Compramos ahí una señora. Bueno, el tema es el siguiente. Debido a toda la protesta y el gran problema que hay acá en Bolivia con el combustible, no es que no te quieran cargar. No es que no quieran cargar a los extranjeros, sino lo que pasa es que no tienen combustible ni siquiera para ellos. Como vimos, la cantidad de camiones, el diésel está complicadísimo, la gasolina no tanto como el diésel, pero también está muy complicado. Y acá nos encontramos con el primer problema porque pedimos ayuda en el grupo de Mai. Justo la persona que por ahí nos podía dar una mano de cargar combustible por nosotros no está. O sea, sí está, pero se le complica, así que no sabemos cómo hacer porque dicen que en bidones solamente cargan 5 litros por persona y tiene que ser boliviano. Por día. No extranjero. Por día. Y por día y por medio también dijeron. Así que muy complicado. A ver cómo resolvemos. Seguramente o nos quedamos hoy y mañana para tratar de resolver eso. Mientras tanto, vamos a dar una vueltita por la ciudad. Vamos a estar un poco. Potosí es la ciudad más alta del mundo después del Alto Bolivia. Es famoso porque en época de la corona española, el gigante Cerro Rico ubicado en el cordón andino tenía las vetas de plata más importantes del mundo y es considerado como la fuente de plata más rica de la historia de la humanidad. De esta mina salió el 80% de toda la plata del mundo. El cerro que truena, como lo llamaron los incas, todavía llora los 8 millones de cadáveres de indígenas que el español arrojó a sus entrañas. Como hemos visto a lo largo de nuestro viaje, la historia se repite en los países de América. La historia no contada está viva aún en sus calles. Caminando por esta villa imperial, abandonada por los españoles cuando ya no daba riqueza, observamos ostentosas construcciones derrumbándose, arte que chorrea indiferencia, nativo con rezagos de las enfermedades que impregnan en sus cuerpos la mina, y la pobreza latente de los que quedaron en esta esperanza de encontrar alguna veta de plata. Bueno, ahora ya estamos en el centro histórico, está frío. La plaza se llama 10 de noviembre. Esta es la parte de la villa, lo que llaman Villa Imperial en Potosí. Como Potosí fue creado, es un boom de un día para el otro porque acá se explotó, fue una de las explotaciones más grandes de plata en el Cerro Rico. Cuando encontraron y abrieron la mina de plata del Cerro Rico, que fue una de las más importantes del mundo, la ciudad hizo un boom y creció de repente. Al ladito acá en la plaza, nomás 10 de noviembre, tenemos la catedral y tenemos la plaza principal donde está el obelisco, el monolito, el monumento, 10 de noviembre. Toda esta parte es lo que llaman la parte de Villa Imperial, que según él leía la información le dio el nombre el rey Carlos. Tenemos el monumento a Simón Bolívar, erigir a la memoria del libertador Simón Bolívar. Tenemos todo alrededor lo que es el casco histórico de esta ciudad, que es impresionante, la verdad que es muy grande, tiene muchísimas cosas. De este lado tenemos el Banco Central, miren qué bello se ve el monumento con la catedral, y más allá abajo, que ahora vamos a ir a recorrer, tenemos la Casa de la Moneda. Porque estamos a 4000 y algo metros sobre el nivel del mar y caminar por las calles que son así cansa, se siente la falta de aire. Y esta es la Casa de la Moneda, miren lo grande que es. Averiguamos el precio. ¿Y vos qué opinás, Lucas? Y sacando conclusión de lo que el hospedaje que pagamos a lo que pagamos de comida, sale 40 bolivianos por persona, más 20 la cámara, más 20 filmación. Un montón de plata. Entre los dos paríamos 40, 40, 80. 40 más sería 120. Es un montón de plata. Estamos pagando más barato el alojamiento con desayuno y todo que la Casa de la Moneda. Debe ser muy lindo entrar, pero no sabemos nosotros. No. Y aparte además estamos con poco tiempo porque tenemos que ir a buscar combustible y todo, así que bueno, la conocimos así de afuera nomás y en otra oportunidad, si volvemos a Bolivia la conoceremos por más dinero. Si vienen a Bolivia, vengan, que indudablemente debe estar muy bueno. Sí. Toda la parte histórica, miren acá tenemos un colegio también, creo que más o menos toda esta zona es del siglo XV, siglo XVI, que cuando fue el boom de lo que fue la explotación en minería. Miren lo que son las partes de la arquitectura. Toda esta parte de la Villa Imperial fue declarada como Patrimonio Universal por la UNESCO.
Llegamos al mercado central. Vamos a ir a dar una vueltita, rapidito. A ver si nos enojan cuando filmamos, porque hay mucha gente que se enoja. Es un caos esto, mirá. Digamos, acá pasamos. Está lleno de vehículos. Pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Bueno, vamos a entrar en los pasillos del mercado. Acá está cerrado, pero creo que más adelante están abiertos los puestos. Su puesto de café tenía dentro, no hay puesto ahí. Hoy salimos del mercado de comidas, del mercado de caldos, y este es un mercado de ropas, medias o otras comidas como snack. Y vamos a entrar en un pasillo que es como una especie de otro mercado. Miren, esto es impresionante. Bolivianos. Vamos a comprar una guitarra chiquita para la moto. Estaría buena. Pero se arruina. Este es el sector zapatillas, zapato, tenis, como le dice. Estamos felices y contentos yendo a buscar combustible que Jesús nos consiguió. Qué bueno. Ya estamos preocupados porque no conseguíamos. Y aquí están los bidones. Son los, como que dicen otros amigos, son los ángeles del camino. Los ángeles del camino. Bien puesta la frase. Bueno, ahí estamos haciendo la transacción de combustible. Aquí estamos con Jesús y ¿cómo es tu nombre? David. David. Nos comunicamos con Jesús por otro amigo Guti que está en Sucre. Jesús estaba disponible y dijo en principio, sí, ahí le ayudo. Y miren, ya está llenando nuestro tanque. Vamos a poder avanzar. Grande. Sí. Gracias. Nos encontramos que está cortada la entrada a Sucre. Tuvimos que armar rancho de la ruta. Liberaron y llegó la hora del descontrol. Impresionante, gente, lo muro que hay. ¿A dónde vamos?